Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Como ustedes saben, mi nombre es José Luis Martín del Campo y soy psicólogo. Ya muchos me conocen y siempre trato de hablar de temas, pues, que están al día. Y la vez pasada hablamos sobre el suicidio, desafortunadamente el suicidio en México. ¿Por qué lo platicamos? Porque, pues, a mí se me hace un tema demasiado delicado. eh, Causa mucho sentimiento en mí, yo siento que en muchos, porque es la impotencia de ver cómo una persona puede acabar con su vida, por los problemas que existen, por lo que nos agobia, por la impotencia, por no podernos acoplar, adaptarnos a nuestro entorno, a nuestro ambiente. Y hablamos de que el suicidio como tal es un acto deliberado de quitarse la vida. O sea, estamos conscientes, eso es muy raro, estamos conscientes de quitarnos la vida, pero también en nosotros están surgiendo muchas cosas dentro de nuestra mente que nos hagan, pues, no querer nuestra vida. Y esto, pues, la verdad sí es muy devastador, muy triste. Bien, en, en el tema pasado, en el capítulo pasado, estábamos hablando precisamente del riesgo, ¿no? Del riesgo de, 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 de suicidarse y que en México, bueno, es una de las primeras causas de, de muerte en el mundo, es una urgencia psiquiátrica mundial y en México no ha aumentado en los últimos años, sobre todo en el 2020 por la situación de la pandemia. Pues los trabajos, quedarse solo, quedarse, o sea, eh, que, que la gente que más queremos se haya ido, de la pareja que también se haya ido, de los hijos, quien falleció, la gente no se siente con la fuerza suficiente de seguir adelante y se quita la vida. Los datos, pues de cierta manera son preocupantes. Las estadísticas precisamente de, 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 de la situación como está en nuestro país. Y se hablaba precisamente que ahora sí, la edad, las edades donde está pegando muy fuerte es de los 14 a los 29 años en jóvenes. Fíjense, adolescentes y jóvenes. Es ahí donde está pegando muy fuerte. Se habla de una cantidad en el 2020 de 7.896 casos. No sabemos porque no hay actualizaciones, no habla de una actualización al 2022, pero que es latente que esto se sigue suscitándose. Entonces, hablamos de que en el 2020 se suicidaron 7.896 personas. Eso lo platicamos la vez pasada. Ahí se desprendía que 1.293 tenían entre 20 y 29 años. Después venían de 1.260, ¿sí? Casos de suicidio que eran adolescentes de los 10 años, fíjense, niños todavía, de los 10 a los 19 años, que precisamente ya sumados son 3.553 casos, también lo hablamos, que son casi la mitad de la cantidad de 7.896. Y obvio la otra mitad, perdón, pues son casos diferentes de suicidio. ¿Y qué piensan? Hablamos precisamente de qué piensan las personas, hablamos de hacer algunas observaciones para este siguiente capítulo. Ya es precisamente vamos a hablar
de lo que la gente siente al suicidarse, cómo podemos prevenirla, ¿sí? Y cómo saber evitarla. Esto es uno de los que quedamos precisamente de que se iba a ver para este capítulo. Pero para iniciar vamos a recordar que las causas que originan al suicidio, pues hablamos precisamente de lo que es la depresión, la ansiedad, el consumo de sustancias psicoactivas, de alcohol, de intoxicación, ¿sí? Que es lo que hace perder los estribos, hace perder el control y nos altera. Y si tenemos alguna situación que nos esté afectando, eso al parecer nos da cierta valentía para realizar el acto. Dicen que el suicidarse es de cobardes. Pues yo ahí sí disierno, yo siento que las personas que se, que se suicidan son valientes. Tal vez se van porque no soportan la presión, como comentábamos, y, y deciden abandonar tristemente el mundo, ¿sí? Y ya comentábamos, nada más tenemos una oportunidad de vivir y sin embargo optan por irse, ¿sí? ¿Qué nos vamos a llevar? Nada. No hay nada que valga la pena en este mundo así realmente para que nos quitemos la, la vida. O sea, no nos vamos a llevar nada. O sea, hablo de cosas materiales, obviamente. ¿Qué vale la pena? La familia, los padres, los hijos, ¿sí? Los hermanos, las cosas que dejamos atrás, los problemas. ¿Quién se queda sumido en la tristeza, en la impotencia, en el coraje, en la molestia? Pues el allegado, ¿sí? La persona que se queda, el sufrimiento, la pena, la vergüenza. Eso es innegable, ¿sí? Se van y nos dejan con todo eso. Bien, eso hablamos precisamente de la depresión y todas esas situaciones. Pero también, sí, es importante que hablemos de recordar un poquito acerca de lo que es la depresión, ¿sí? Hablamos de que es una enfermedad o es un trastorno mental que se caracteriza por una profunda tristeza, ¿sí? Esa es la depresión, es una profunda tristeza, ¿sí? Que nos disminuyen las funciones psíquicas. Las causas hablamos que es el alcoholismo, las afecciones médicas, las enfermedades crónicas, las enfermedades terminales, ¿sí? Los divorcios, el fallecimiento de un ser querido, ¿sí? De un cónyuge, otro miembro de la familia, ¿sí? ¿Cómo podemos, ahora sí entrando, cómo podemos nosotros evitar la depresión? Sabemos que estamos sumidos en una tristeza, en una profunda tristeza. Tenemos que estar conscientes de lo que nos está pasando, ¿sí? Entonces, pues lo que se recomienda es hacer ejercicio, ¿sí? Caminar a paso ligero de 15 a 30 minutos. Si la persona se siente deprimida, ¿sí? Hay que estar atentos, el familiar o la persona que esté con él, acerca de lo que está sintiendo, ¿sí? Y si lo vemos que está muy deprimido y que ya tiene antecedentes esta situación, entonces ayudarlo a que camine de 15 a 30 minutos diariamente, ¿sí? Hay que correr, ¿sí? Hay que correr también, mandar en bicicleta, eso también es muy recomendable. Tenemos que alimentarnos sanamente, ¿sí? Que no nos altere nuestro organismo con comida que a lo mejor pues nos haga daño o nos estrese. Entonces hay que alimentarnos bien. Algo muy importante es que tengamos la fuerza para poder identificar
qué es lo que nos deprime, ¿sí? Y estar conscientes para que de esta manera conozcamos el verdadero problema, ¿sí? Tenemos que comunicar qué sentimos, qué tenemos. Eso es importante, el poder platicar con las personas que están con nosotros o precisamente porque tenemos que hablar, tenemos que decir qué es lo que nos está pasando para que nos ayuden y nos ayudemos nosotros mismos. Y pues aunque sea difícil, hay que buscar las cosas positivas del problema, ¿sí? Esto sería por una parte el poder, pues, tratar de evitar la depresión, ¿sí? Esto sería un consejo que podríamos tener para poder enfrentarla. En cuanto a la ansiedad, bueno, pues la ansiedad es un miedo al que creemos que a lo que creemos que va a pasar, ¿sí? Esto, pues, nos sucede a muchos. Primero empieza muy sencillo, a lo mejor, no sé, tenemos una situación en donde tenemos que charlar enfrente de las personas, empezamos a sudar, a estresarnos, no podemos estar con mucha gente porque empezamos a sentir ese miedo de fracasar, del qué dirán, de quiénes somos, de cómo nos ven, de que si tenemos nuestra autoestima baja, vamos a pensar que la demás gente nos está juzgando y le damos mucha importancia a esta situación. ¿Qué otra cosa vimos? También vimos lo que es el alcoholismo. El alcoholismo en las personas, después de que se tiene estos periodos largos de alcoholismo, pues viene una depresión. Y viene, todos si se dan cuenta, pues la depresión puede estar junta con, viene a colación de alcoholismo o de tomar drogas psicoactivas. Primero, pues nos tienen muy alertas, pero después viene la depresión porque pasan sus efectos. Bien, fue otra de las situaciones, fue el alcoholismo, las drogas, ¿sí? La cocaína, etcétera, la marihuana, todo eso nos afecta porque luego vienen los periodos de depresión, o sea, después de un periodo de euforia viene un periodo de depresión donde pues es donde bajan nuestras defensas emocionales. Bien, eso es en cuanto a estas causas, pero viene una causa muy fuerte de que nos puede causar el suicidio. Y esto yo siento que es ahora sí, como dicen, la madre de las causas, la madre de todas las causas, que es el trastorno bipolar. Muchas veces hemos oído hablar, escuchado en pláticas, lo hemos dicho nosotros, eres un bipolar, eres una persona bipolar y algunas veces estás bien y otras veces estás contento y otras veces estás enojado y otra vez estás triste, etcétera, ¿sí? Y otra vez te estás riendo. ¿Sí? En efecto, esos son los trastornos bipolares, ¿sí? De extremo a extremo es precisamente es una afección mental, el trastorno bipolar. Y en las personas son con cambios muy marcados, extremos, como lo comentábamos, del estado de ánimo. ¿Sí? Les decía, son periodos de tristeza y depresión, ¿sí? Que se alternan con periodos de excitación, ¿sí? Y actitud intensa o sentirse malhumorado o irritable. Imagínense todo este cúmulo de sentimientos, ese es el trastorno bipolar. Las causas del trastorno bipolar. Se comenta que no hay una causa, una causa así verdaderamente clara, ¿sí? Se habla de que se lo puede producir el parto, ¿sí? El parto aunque es algo que esperamos con mucha ansiedad, no sabemos qué sucede
dentro de nuestro organismo bajan las defensas y a veces el parto después de, imagínense un periodo de 9 meses sintiendo una infinidad de situaciones en nuestro organismo y mentalmente, pues nos deprimimos las mujeres se deprimen porque pues ya no es lo mismo su organismo, su cuerpo va perdiendo forma, el producto que absorbe, los productos no, bueno, en este caso el pequeño que se está formando absorbe muchas sustancias dentro de nuestro organismo y esto hace que vayan decayendo las defensas tanto físicas como emocionales. ¿Sí? El tomar medicamentos también nos causa el trastorno bipolar. Dentro de eso es como los antidepresivos, ¿sí? Los antidepresivos en periodos, como periodos también como los periodos sin dormir, también nos causa el trastorno bipolar. El alcoholismo, lo comentaba, la marihuana, o sea, la cannabis, ¿sí? La cocaína y los alucinógenos, ¿sí? Y la heroína. Así es como nos ataca a nosotros el trastorno bipolar. Bien, ¿qué podemos hablar más del trastorno bipolar? Bueno, pues los síntomas, ¿sí? Los síntomas son ataques de trastornos bipolares o ataques maníacos, así se les llama precisamente otro de los como se les puede nombrar al trastorno bipolar son los ataques maníacos. Estos pueden durar días o meses, ¿sí? Sí, se presentan. ¿Cómo se presentan para que los identifiquemos? Es como que la persona fácilmente se distrae, ¿sí? Puede participar excesivamente, no es algo normal, en actividades de cualquier tipo. Tiene poca necesidad de dormir, ¿sí? Tiene incapacidad de discernir, de diferenciar las realidades y puede confundir a las personas y puede confundir los momentos, las situaciones y pues obviamente ¿qué pasa con un trastorno bipolar cuando no conocemos cuando no podemos diferenciar a una persona? Pues la desconocemos y empezamos, algunas veces la vamos a ver que es el gran hijo, la gran mamá, el gran padre, el excelente tío, etc. Es la persona que lo está pasando, así ve la situación. Pero hay días que se cambian y va a ver que él es el peor hijo, la peor madre, el peor tío, y a insultar. Entonces ahí empiezan los problemas cuando una persona tiene presente. Es de los síntomas cuando tiene trastorno bipolar. Bien, hablando más un poco del trastorno bipolar, es que se tiene poco control del temperamento. Son muy agresivos, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con las personas que tienen este trastorno bipolar, es otro de los síntomas. ¿Sí? Tienen falta de autocontrol, son muy imprudentes, así como pueden salirse corriendo, a tomar su coche y acelerar hasta lo máximo y obviamente, pues, ¿qué pasa? Pues se pueden matar, ¿no? O sea, por eso es que también hay muchos suicidios cuando las personas se estrellan, ¿no? Porque pues inicia un periodo o un ataque de trastorno bipolar. Aumenta de relaciones sexuales de riesgo, no les importa, andan con una mujer, con otra, o las mujeres se meten con hombres, se meten con otro, y no les importa si se embarazan, si no se embarazan, si tienen una enfermedad, si les puede suceder alguna situación de este tipo, no les importa, ¿sí? También otras de las situaciones que se presentan es que apuestan, o sea, en los juegos,
sin ton ni son y gastan mucho dinero o simplemente lo regalan, ¿sí? Regalan el dinero. Su estado de ánimo, como decíamos, es muy irritable, ¿sí? Pensamientos muy apresurados, no piensan como, no se paran tantito a pensar que pueden hacer bien, sino que ellos se apresuran y obviamente pues esto causa situaciones de descontrol. ¿Mm? Hablan mucho, ¿sí? Y tienen creencias falsas acerca de sí mismos y de sí mismo y de sus capacidades. Dudan de sí mismos y de que no son capaces de realizar ningún tipo de tarea, y eso, bueno, pues se ve afectado en su trabajo, en sus labores, ¿sí? Como les comentábamos, hablan muy rápido las personas con trastornos bipolares, ¿sí? Y, hay preocupación, ellos se preocupan mucho acerca de cosas que no son ciertas, ¿sí? O sea, tienen delirios, o sea, se preocupan de algo que no es cierto. ¿Qué, el episodio de trastorno bipolar, ¿sí? Incluye, pues precisamente, bueno, también incluye la depresión, y dentro de eso pues es un estado de ánimo deprimido, con tristeza, ¿sí? Problemas para concentrarse, recordar o tomar decisiones. Tienen falta de apetito, pérdida de peso, problemas para concentrarse, recordar y tomar decisiones. Toda esta situación, fíjense todo lo que tiene, por eso es que yo le llamo la madre de todos las causas de suicidio, porque todo es todo en qué consiste y la problemática que se tiene. Tiene falta de energía, ¿sí? Y a veces es falta y a veces es mucha, o sea, esa es la bipolaridad que existe. Pérdida de placer por actividades que disfrutaba antes, pues por ejemplo ir a jugar, ¿no? Ir a jugar tenis, pues ya no tienes interés, o jugar fútbol, ya no tienen interés, entonces cambian drásticamente. Tienen la pérdida de autoestima, no saben, no se valoran, ¿sí? Tampoco se valoran, ¿sí? Tienen pensamientos de muerte, ¿no? Viene ahí los pensamientos de muerte o suicidio, entonces por eso hay que estar muy atentos con las personas que tienen trastornos bipolares. Sí, bien, y empiezan a alejar de la gente, de sus amigos, desafortunadamente. Eh, a esto concluimos que las personas con trastorno bipolar, ¿sí? Están en un gran riesgo de poder cometer suicidio, ¿sí? Eh, Son las personas que tienen más riesgo de suicidarse, ¿sí? Por la depresión, sus depresiones y sus manías son continuas, imagínense, y, y, y pueden ocurrir en cualquier momento, desde un momento a otro, ¿sí? Y por eso, y son continuos, y a esto se le llama un movimiento o un estado de cíclico rápido. Bien, se dan cuenta de que qué tan delicado es precisamente tener un trastorno bipolar, y pues, ¿qué podemos decir? ¿Cómo se puede tratar esta situación de trastorno bipolar? Pues no hay más que a través de medicamentos, ¿sí? ¿Con quién vamos? Bueno, pues con un psiquiatra para que lo recete, lo consulten y le pueda dar el medicamento. Y seguir al pie de la letra para que los tome en tiempo y forma, ¿sí? Estrictamente como se le indica. Desafortunadamente si es muy profundo, debe tener atención médica continua. Ah, Esto, el tomar medicamentos y el poder tener la atención, disminuirá precisamente los episodios de trastorno bipolar, y que sean menos frecuentes, ¿sí?
Y esto pues obviamente va a ayudar a que disfrute más su vida, porque pues ya a veces esto es muy difícil de que se quite, entonces hay que estar tomando continuamente y estar yendo continuamente también al psiquiatra y tener mucho cuidado porque pues es una situación ya demasiado, como hemos dicho desde todo el momento que empezamos a hablar de este tema, que pues en cualquier momento la persona se puede suicidar. Tan es así que, bueno, pues si no responde a los medicamentos, desafortunadamente llega un momento que al paciente hay que darle terapia de electroconvulsiva. Y esto, pues, obviamente, pues, es, no debería de ser, ¿no? Porque, pues, es ahí como un maltrato, como, pues, dañar, violentar a la persona. Pero a veces, afortunadamente, se llega a esa situación. Y, pues, la verdad es yo no lo no es nada recomendable y preferible que a la persona se le trate, se le acompañe siempre, se le dé la paciencia, se le quiera, se le esté atendiendo y cada vez que se enferme pues llevarlo. No hay de otra manera. Queremos a nuestro familiar, tenemos que apoyarlo. Y de preferencia que sea con mucha paciencia si así lo queremos. Bien, vamos a seguir en el siguiente capítulo con otras causas, otras causas. Todavía no terminamos con este tema del trastorno bipolar y vamos a hablar de que existen programas de apoyo y de psicoterapia para esta tan tremenda causa que es el trastorno bipolar. Bien, pues me dio nuevamente mucho gusto estar con ustedes, ya nos excedimos en el tiempo, pero lo hago con toda la intención de que ustedes conozcan, les vuelvo a comentar, lean, intérense de la situación, eh, estudien. A veces no tenemos la posibilidad y precisamente es por eso que yo me acerco a ustedes para que pues puedan tener la información. Pero tampoco se queden en lo que yo dije, sino que también métanse a leer un poco. Ya tenemos a la mano el celular, podemos investigar ahí. Muy bien, pues hasta la próxima, cuídense mucho, sigo estando como siempre con ustedes. Que pasen muy buenas noches. Hasta la próxima.